Bien, pues me parece que nos toca otra vez solo a los dos, Daniel. No sé, tus compañeros volverán o no volverán. ¿Tú has hablado con ellos? Pues la vez pasada que intenté hablar no me respondieron, así que no he hablado con ellos. Así como, Mm, pues, el problema ahora es que ya no se puede acceder a las grabaciones, ¿no? Porque como, no sé si supieron que se cayó Moodle, de la plataforma no, como que tiene problemas. Sí, sí te habías dado cuenta yo sí, profe, sí, no sé, pues no se ha podido usar como por una semana, creo. por una No semana. sé, Entonces, creo que, por yo sé ejemplo, que se va a arreglar ahorita, ahorita este fin de semana, pero no, tampoco es seguro. sí, sí, pues precisamente quería como comentarles algo de eso, porque, pues, digamos que eso tiene como ciertas implicaciones, porque, pues, como ustedes bien saben, todo lo hemos manejado a través de Moodle. Fundamentalmente los videos de clase, algún material que habré subido en algún momento. Entonces, pues, o sea, en este momento creo que no podrían acceder ustedes a los videos de las sesiones anteriores. Entonces, pues, por ejemplo, aquellos que no sé, que vinieron, que no vinieron hace 8 días, que fueron pues casi todos, pues no sé, o sea, no pueden acceder o no habrán podido acceder a ese video. Caterina está ahí, ¿cierto? Buenos días, Caterina. Buenos días, profe. Yo le estaba comentando precisamente a Daniel que, que sí, que ante la caída de Moodle, pues la situación se hace un poco más compleja con respecto, pues, por ejemplo, a las grabaciones de clase. No sé si tú alcanzaste a ver la grabación de clase de hace 8 días, por ejemplo. No, no, señor, pero pues vamos a revisar a ver si se puede dar por el calendario. Se A ver inténtalo a si ver. queda. Inténtenlo, pues con el calendario el problema es que hay veces que me pide como autorización, hay veces que no, hay veces que como que, o sea, o sea, como que ustedes mandan la solicitud y a mí me llega una solicitud de autorización. Pues naturalmente yo no es que no los vaya a autorizar, sino que es que yo no estoy todo el tiempo pendiente del correo para estar autorizando, no, por eso era tan importante Moodle. Entonces, digamos que por ese lado puede haber inconvenientes. También quería que hoy en particular pues estuviéramos todos, que no somos, pues faltaría creo que 2 personas más, como para comentarles, pues como no pudieron venir o no estuvieron hace 8 días, gran parte de ustedes, pues como para comentarles qué es lo que viene. O sea, hoy es la última sesión de clase propiamente dicha, porque a partir de este martes inicia el proceso de evaluación. Es decir, bueno, a partir de este martes no, porque nosotros no tenemos clase los martes, pero digamos que eso implica que de hoy en 8 arranca nuestro proceso de evaluación del último momento. Naturalmente, pues esperamos que se pueda desarrollar a través de Moodle, pero si de aquí al próximo sábado no han logrado solucionar lo de Moodle, pues nos tocaría buscar otras maneras para realizar ese proceso de evaluación. Entonces, el punto es que de hoy en 8 sí sería importante que estuvieran pues todos, porque como les digo, ahí va a iniciar el primer proceso de evaluación, o bueno, se va a desarrollar la primera actividad de evaluación de ese tercer momento. Pues naturalmente, si se puede por Moodle, pues por Moodle ustedes la tendrán, pero si no, pues nos va a tocar buscar otras alternativas. Entonces yo sí recomiendo que de hoy en 8, pues también que los que puedan hablar con sus 2 compañeros adicionales para que les digan que estén para poder desarrollar ese proceso. Y pues tratar de adelantarse del material o de las sesiones que no hayan podido asistir. Como dice Catherine, pues tratar por el calendario a ver si pueden acceder a los videos de las sesiones. Si,
Si no, pues entonces toca que o le pregunten a Daniel o miren a ver de dónde ubican esas temáticas. ¿Listo? ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Listo, pues como les mencionaba, hoy es nuestra última sesión de clase propiamente dicha para Catherine, que no estuvo hace 8 días, creo. Hace 8 días iniciamos, digamos que el último bloque de las temáticas que teníamos presupuestadas para este curso. Yo trato de ser como muy franco con respecto a lo que sucede. Naturalmente, este es un curso de 2 horas semanales que trata de abarcar, digamos que varios temas que por más que sean conocidos o posiblemente conocidos por algunos de ustedes, pues siempre toma tiempo, digamos que como contextualizar y pues como presentar los contenidos. Entonces, pues son 2 horas semanales, nos vemos cada 8 días, entonces uno no logra, digamos que abarcar ninguno de esos bloques con total profundidad. Más que nada la idea de este curso, por el momento, no sé si estén pensando cómo en reformarlo o cambiarlo, pero en este momento la idea es como tratar de presentar las ideas básicas, matemáticas, que ustedes van a estar utilizando durante sus cursos posteriores. Es como una fundamentación de los contenidos. Y entonces en ese sentido, pues se retoman ciertos conceptos básicos, pero no se logra abarcar, digamos que con total profundidad, ninguna teoría. Es decir, nosotros hemos estado hablando de aritmética, de álgebra, de trigonometría, hablamos un poquitico de teoría de conjuntos, pero siempre digamos que sobre las ideas básicas, nunca entrando demasiado en detalle. Y entonces hace 8 días iniciamos el bloque de lógica matemática. Y bajo ese punto de vista, teniendo en cuenta pues las limitaciones de tiempo y pues nuestra intensidad horaria, pues digamos que la idea es abarcar lo más básico con respecto a esa teoría. Hay muchísimo de lógica matemática, así como hay muchísimo de teoría de conjuntos. Son cada uno de ellos, digamos que un curso aparte, podría decirse, en algunos lados los dan aparte. Entonces, naturalmente, hay muchísimas temáticas ahí inmersas. Aquí abarco o trato de abarcar, digamos que lo más relevante. Y en el caso de la lógica matemática, nuestro trabajo se ha centrado o se centró en lo que corresponde a los conectivos lógicos con los cuales posiblemente estén familiarizados, pero trato como de retomarlos bajo un análisis, digamos que de su utilidad para representar expresiones lingüísticas, tratando de identificar, por decirlo de alguna forma, cuáles son sus operaciones o cuáles son su estructura con respecto a lo que llamaríamos los valores de verdad. Entonces, hago un resumen muy somero de lo que se discutió la clase anterior, como para contextualizar, porque pues parece que todavía no han revisado, parece que, o sea, muy seguramente no han podido revisar el video de la sesión de la clase anterior. Entonces, simplemente contextualizo que lo que nosotros hicimos con Daniel fue presentar eh, la idea de lo que es un conectivo lógico, en el sentido de tratar de entender qué es lo que representan esos conectivos. Y entonces nosotros mencionábamos que hay algunos contenidos, algunos conectivos básicos, como el conectivo conjunción, el conectivo disyunción
y el conectivo implicación. Cada uno de ellos representa, digamos que, una expresión lingüística. Por ejemplo, la conjunción representa el y o el conectivo y. La disyunción representa el o. La implicación, digamos que tiene una estructura un poco más fuerte. La implicación lo que representa es esa idea lingüística del sí, entonces. Y a partir de esa representación de esos conectivos lógicos, trabajábamos lo que llamamos las tablas de verdad, que son tablas que me permiten establecer cuál es el valor de verdad, es decir, si es verdadera o falsa una expresión con algún conectivo, a partir de los valores de verdad de cada una de las expresiones que componen ese conectivo. Entonces, mostrábamos la tabla de verdad para la disyunción, para la conjunción, para la implicación. Mi propósito hoy es revisar otros conectivos clásicos, muy utilizados, y tratar de ver cómo usar esos conectivos y cómo utilizar la noción de tabla de verdad para analizar, digamos, que expresiones que uno puede ver en un texto o en un artículo o en un documento, tratando de entender lógicamente cuál es el sentido de lo que aparece en esos documentos. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que hemos empezado a desarrollar desde la clase anterior y vamos a cerrar la clase de hoy. Entonces, me hacen falta fundamentalmente dos conectivos. Uno de ellos es el que ustedes ven aquí en pantalla, lo que se conoce como la equivalencia o la doble implicación. Ese conectivo tiene una justificación, por decirlo de alguna manera, bastante natural. Lo que trata de representar lingüísticamente la equivalencia o la doble implicación, vamos a poder llamarlo de cualquiera de esas dos formas, es cuando uno relaciona dos proposiciones, son dos afirmaciones equivalentes entre sí. Es decir, con el conectivo doble implicación, lo que yo lingüísticamente estoy haciendo, estoy estableciendo, es que una afirmación sea equivalente en un sentido lógico a la otra afirmación. Y esa equivalencia lógica, lingüísticamente, se representa por medio del sí y solo sí. Entonces, cuando uno habla de la doble implicación, a lo que está haciendo referencia es a cuando uno dice tal afirmación, sí y solo sí, tal otra afirmación. Entonces, simbólicamente, ese conectivo se representa por medio de estas dos flechitas, o mejor dicho, por esta flecha con dos cabezas de flecha hacia cada uno de los lados. Y entonces, lingüísticamente, lo que uno dice es que si yo, por ejemplo, tengo esta proposición y sigo con los mismos ejemplos de la vez pasada, pero adaptándolo cada uno al conectivo, para que ustedes vean cómo el contraste, que si P es la proposición, el número 2 es un número natural, es una afirmación con algún valor de verdad, podrá ser cierta, podrá ser falsa. Y Q es una proposición, o es la proposición, la suma de los cuadrados de dos números es igual al cuadrado de la suma de los dos números. Es cuando tengo dos proposiciones, dos afirmaciones. La vez pasada nosotros presentábamos cuál era la idea de lo que es una proposición. Es simplemente como un enunciado que tiene un valor de verdad, que así desconozcamos ese valor de verdad, pero pues lo debe tener. O será verdadero o será falso. Entonces, la doble implicación entre estas dos proposiciones, que lo simbolizaríamos de esta forma, P, sí, solo sí, Q, o P, doble implicación Q, lo que quiere decir lingüísticamente es
que el número 2 es un número natural si y solo si la suma de los cuadrados de estos números es igual al cuadrado de la suma de los números. Es decir, cuando yo utilizo este conectivo, o cuando uno evidencia este conectivo en alguna expresión matemática o lingüística, a lo que uno está haciendo referencia es a una, por decirlo de alguna forma, a una interrelación entre las dos proposiciones que se analizan. Entonces, P, doble implicación Q, a lo que referencia es tal afirmación, sí, solo sí, tal otra afirmación. No sé si me estoy haciendo entender con la idea de lo que representa este conectivo. ¿Sí me van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. ¿Catherine sigue ahí? Sí, sí, señor. Entonces, el trabajo que hemos venido haciendo con los conectivos es tratar de establecer, buenos días, Paula, es tratar de establecer lo que llamamos sus valores de verdad. Como les decía, la clase pasada nosotros tratamos como de introducir esos conceptos. Y cuando yo hablaba del valor de verdad de una proposición, a lo que hacía referencia era a si la expresión o la proposición es verdadera, perdón, es verdadera o es falsa. Entonces, en ese sentido, teniendo en cuenta pues, la naturaleza de los conectivos, cuando yo hablo de la tabla de verdad de un conectivo, lo que estoy tratando es de presentar una tablita que me indica si una expresión con algún conectivo, en este caso una doble implicación, es verdadera o falsa a partir de los posibles valores de verdad que puedan tomar cada una de las proposiciones que lo componen. Entonces, pues la clase pasada nosotros presentamos la tabla de verdad de la conjunción, la tabla de verdad de la disyunción, la tabla de verdad de la implicación, que son los tres conectivos básicos que presentamos la clase anterior. Y todos tienen la misma estructura. Muestro todos los posibles valores de verdad para P, todos los posibles valores de verdad para Q, donde P y Q representan alguna proposición, y a partir de eso determino cómo sería el valor de verdad de la expresión correspondiente al conectivo. Entonces, en el caso de la doble implicación, la manera de establecer el valor de verdad de ese conectivo tiene una justificación bastante simple. Como lo que está haciendo la doble implicación es determinar una equivalencia entre dos expresiones, o entre dos proposiciones, o entre dos afirmaciones, pues como estoy hablando de una equivalencia en el sentido lógico, el valor de verdad debe corresponder a ser, o sea, la única, o sea, así como es una equivalencia desde un punto de vista lógico, la, que la doble implicación sea verdadera debe provenir de que las dos expresiones sean efectivamente equivalentes desde sus valores de verdad. Me explico un poco con esta frase. A lo que estoy haciendo referencia es que en una equivalencia o en una doble implicación, el valor de verdad será verdadero si las dos expresiones efectivamente son equivalentes. Y decir que son equivalentes es decir que ambas tengan el mismo valor de verdad. Y entonces, en ese sentido, en la doble equivalencia, el valor de verdad va a ser verdadero siempre y cuando el valor de verdad de las dos proposiciones que componen la doble implicación son iguales, es decir, que sean los dos verdaderos o los dos falsos. En cualquiera de los otros dos casos, que es cuando los valores de verdad son diferentes, es decir, uno verdadero y el otro falso, o el otro falso, o el uno falso y el otro verdadero,
el valor de verdad de la doble implicación va a ser falso. Entonces, como les decía, la doble implicación representa una equivalencia en un sentido lógico. Dos expresiones van a ser efectivamente equivalentes si cuando una es verdadera la otra también, o si cuando una es falsa la otra también es falsa. Entonces, en ese sentido, uno dice que el valor de verdad de la doble implicación es verdadero si el valor de verdad de cada una de las proposiciones, mejor dicho, si los valores de verdad de las proposiciones que conforman la doble implicación son el mismo. Pues vuelvo y repito, es una forma de resumir que en una doble implicación el valor de verdad es verdadero si ambas son verdaderas o ambas son falsas. Cuando una es verdadera y la otra falsa, el valor de verdad de la doble implicación va a resultar siendo falso. Entonces, este es el trabajo que hemos estado haciendo, como para contextualizar a tal vez aquellos que no pudieron venir hace 8 días. Y es tratar de mirar los ejemplos de conectivos, tratar de entender qué es lo que representan y tratar de entender o, de hecho, presentar cómo obtener su tabla de verdad para obtener el valor de verdad correspondiente. Si estamos claritos hasta ahí, si me voy haciendo entender. Muy importante tenerlo en cuenta porque de esto va a tratar la actividad de hoy en 8 días. ¿Sí me siguen con la idea? Sí, profe. Sí, profe. Listo, pues. Entonces, en ese sentido, el único conectivo que nos haría falta por analizar es un conectivo que tiene una estructura muy especial, porque más que un conectivo es una operación o una como expresión que uno asocia a una letra proposicional. Es decir, no es un conectivo entre dos proposiciones, es algo que se le aplica a una letra proposicional, a una proposición. Y es lo que se conoce como el operador negación. Entonces voy a traerme esto de acá y voy a tratar de presentar el funcionamiento de ese conectivo. Permítame un segundo. Aquí lo tengo. Es este. Aquí lo encontré. Entonces, voy a tratar de mencionar, porque aquí digamos que la naturaleza lingüística de este conectivo tiene una estructura bastante particular. Como les mencionaba, o bueno, como mencionaba yo hace 8 días, o hace 8 días mencionaba yo más bien, que el propósito de los conectivos es construir nuevas proposiciones a partir de proposiciones ya determinadas. Entonces, la idea es que, por ejemplo, si yo tengo dos proposiciones, con la conjunción, con la disyunción, con la implicación, con la doble implicación, yo voy formando proposiciones más complejas, afirmaciones que tienen, digamos que muchísima más estructura. Entonces, en ese sentido, el operador negación o el conectivo negación tiene el mismo propósito. Tiene el propósito de formar nuevas proposiciones a partir de una proposición. Y entonces lo que hace el conectivo negación es construir a partir de una proposición determinada
una nueva afirmación que consiste, y esta es la parte donde es como un poquitico, no, o sea, no es que sea raro, de hecho es bastante sencillo, sino que lingüísticamente a veces es un poco complicado de caracterizar. Por eso yo utilizo este conectivo, digamos que de manera auxiliar. Lo que hace es representar la proposición como con un no, es decir, como negando la correspondiente proposición. Entonces, en ese sentido, este conectivo lo que hace es representar cuando yo cojo una proposición y la niego o la contradigo, por decirlo de alguna forma. Entonces, este conectivo que se representa por este símbolo y que la forma en que se representa es poniéndolo antes de la proposición, este conectivo negación lo que hace es a una proposición contradecirla o expresarla en forma contraria. Entonces, la negación de P, si esta la proposición es que el número 2 es un número natural, entonces la negación de P significa, desde el punto de vista interpretativo, que el número 2 no es un número natural. Quiero clarificar que no es esta la única forma de representar una negación desde el punto de vista lingüístico. Es decir, si yo voy a negar alguna proposición, lingüísticamente hay muchas formas de negarla. Depende naturalmente de la estructura de la expresión que uno esté negando. Lo que es importante acá es entender que cuando yo utilizo este conectivo, lo que estoy haciendo es escribiendo o retomando una proposición contradictoria con respecto a la proposición original. Entonces, si P es la proposición, el número 2 es un número natural, entonces la negación de P significa el número 2 no es un número natural. Si yo, por ejemplo, tomara esta proposición de acá, la suma de los cuadrados de dos números es igual al cuadrado de la suma de los números, la negación de esa proposición sería que la suma de los cuadrados de dos números no es igual al cuadrado de la suma de los números. Entonces la negación lo que hace es poner un no con respecto a la proposición que se está poniendo, pero no siempre es un no de manera totalmente explícita. Hay muchas formas de negar una proposición, pero lo importante es entender a qué se hace referencia desde un punto de vista lógico con esa correspondiente expresión. No sé si me hago entender con la idea del funcionamiento de este conectivo. Si es claro la representación, por decirlo de alguna forma, ¿qué significa la negación desde un punto de vista lógico? ¿Sí me siguen? Sí, profe, entendió. De más. Caterín, Paula, ¿sí me voy haciendo entender con la idea? Sí, profe. Listo, pues. Entonces, como siempre, la idea es construir la tabla de verdad de la negación. En este caso, la tabla de verdad tiene una estructura muy diferente a las demás, porque como en este conectivo no se tienen en cuenta dos proposiciones, sino solo una, entonces la tabla de verdad tiene una estructura, digamos que más simple. Un segundito, esta. Y necesito quitar esta. Entonces, la tabla de verdad de la negación
Pues como solo hay una proposición, que es la que es negada, entonces solo tiene una columna. Y entonces, dependiendo del valor de verdad de la proposición P, nosotros establecemos el valor de verdad de la negación de la manera más natural posible. Y es que como la negación es una especie de contradicción de la proposición original, entonces el valor de verdad de la negación va a ser el contrario al valor de verdad de la proposición original. Es decir, la negación de una proposición es falsa si la proposición original es verdadera y la negación de la proposición es verdadera si la proposición original es falsa. Entonces, en ese sentido, cuando yo quiero determinar el valor de verdad de una proposición que tiene una negación, lo que yo hago es determinar el valor de verdad de la proposición original y la cambio en la correspondiente negación. Dicho de una manera más concreta, el valor de verdad de la negación es el contrario al valor de verdad de la proposición original. Cuando la proposición es verdadera, la negación es falsa. Cuando la proposición es falsa, la negación es verdadera. ¿Sí me voy haciendo entender con la idea de este conectivo? Si me siguen como con la estructura. Sí, profe. Entonces aquí ya tenemos toda una familia de conectivos que lo que pretenden es representar de manera simbólica las distintas formas de conectar proposiciones o afirmaciones en un lenguaje natural. En ese sentido, yo puedo utilizar todos esos conectivos o mezclar esos conectivos para representar proposiciones muchísimo más complejas. Déjenme tratar de ilustrar esta idea, que es hacia donde quiero llegar con todo esto. Consideremos las siguientes proposiciones. Yo tomo una proposición P, que es, y digamos que voy a utilizar afirmaciones, así no estén conectadas entre sí. Voy a tomar afirmaciones, digamos que de naturaleza matemática. Entonces, la primera es que, no sé, todo número real, por ejemplo, todo número real, todo número sí, real, no sé qué proposición se pueda. Se puede dividir por 2, por ejemplo. Esa es la primera proposición. Supongamos que yo tengo la proposición Q, que es no sé, es una proposición clásica. De un número la suma de dos números positivos es positiva. Es positiva. La tomo expresiones así aleatorias que sean afirmaciones, es decir, de las cuales se puede decir esto es cierto o esto es falso, de una manera correspondiente. Y vamos a tomar una tercera proposición. La proposición o la afirmación en este caso sería, voy a tomar alguna clásica, un triángulo tiene 3 lados, por poner un ejemplo. A cada una de estas expresiones es en sí misma una proposición. Cada una de ellas tiene su valor de verdad. Si nosotros utilizamos los conectivos lógicos que hemos utilizado, que hemos presentado, nosotros podemos construir nuevas proposiciones. Entonces,
por ejemplo, yo podría construir la proposición P, y necesito estos símbolos. Puedo construir la proposición P y Q, que P y Q sería fácilmente todo número real, aquí es todo número real se puede dividir por 2 y la suma de dos números positivos es positiva. Entonces ahí surge una nueva proposición. Podría ser, por ejemplo, la proposición Q implica R. Utilizar la implicación. Leches. Aquí está. Q implica R. Esa sería la proposición si la suma de dos números positivos es positiva, entonces un triángulo tiene tres lados. O sea, vuelvo y repito, no prestemos tanta atención a si tiene sentido o no tiene sentido la proposición en sí. Simplemente lo que estamos viendo es una construcción sintáctica, simbólica, de cada una de esas expresiones a partir de los conectivos. Yo puedo, por ejemplo, hacer una negación. Y entonces yo podría decir la negación de P para que vean cuál es como la idea de la negación en este tipo de expresiones. Entonces, si yo tengo el operador negación en P, pues la proposición que me queda es no todo número real se puede dividir por 2. Entonces, miren cómo la negación como que añade o lo que hace es contradecir la afirmación que ahí se presenta. Entonces, naturalmente nosotros utilizamos o podemos utilizar los conectivos para construir nuevas proposiciones. Y podemos utilizar estas nuevas proposiciones para construir otras proposiciones. Es lo que uno conoce como un proceso inductivo. Entonces, yo, por ejemplo, podría coger esta proposición, P y Q, y hacer una disyunción, a ver si lo puedo conseguir acá, con esta otra proposición. Pues miren que aquí yo puedo empezar como a combinar los conectivos que hemos discutido y construir proposiciones muchísimo más elaboradas. Entonces aquí esto sería, y miren cuidadosamente, esta proposición sería, todo número real se puede dividir por 2 y la suma de dos números positivos es positiva, o, porque aquí hay una disyunción, si la suma de dos números es positiva, entonces un triángulo tiene tres lados. Entonces aquí formo una gran proposición, una gran expresión formada a partir de cada una de las proposiciones pequeñas o básicas o originales que uno había determinado. Simplemente mezclando todos los conectivos o los conectivos lógicos que hemos discutido en este momento. Y la pregunta que uno pretende resolver cuando utiliza este tipo como de aproximación de representar proposiciones por medio de símbolos y de conectivos lógicos, la pregunta es bastante simple. ¿Cómo hago para determinar si esta proposición es una proposición verdadera o es una proposición falsa? Naturalmente, a partir de cada una de las proposiciones que la conforman. Es decir, es bastante obvio que si yo tengo una expresión compleja o combinada, por decirlo de alguna forma, de todos los conectivos lógicos o de varios conectivos lógicos, si yo quiero determinar si toda esta expresión es cierta o es falsa,
lo que yo tengo que hacer es, o sea, todo eso depende del valor de verdad de cada una de las letras que conforman toda la proposición. Entonces, ese proceso es tratar de construir la tabla de verdad de toda esta expresión. Ya no solo tablas de verdad de cada conectivo por separado, no solo la tabla de verdad de una equivalencia o de una implicación o de una disyunción, sino tablas de verdad de expresiones que tienen una estructura más complicada. Y cuando yo logro establecer esa tabla de verdad, eso me permite ver cómo sería el valor de verdad de esta expresión a partir de la valor de verdad, del valor de verdad de cada una de las expresiones que la componen. Entonces, ese es el ejercicio sobre el cual yo quiero trabajar. Todo lo que mostrábamos anteriormente eran simplemente como las bases de cómo funciona cada conectivo lógico por separado. Pero la idea ahora es tratar de analizar expresiones más complejas conformadas por diversos conectivos y diversas letras proposicionales. Entonces, antes de salir a la pausa, quiero que veamos cuál es la idea de esto. Entonces, vamos a tomar esta última proposición y vamos a tratar de construir la tabla de verdad de esa proposición. Si queremos construir la tabla de verdad de esta proposición, debemos tener en cuenta los valores de verdad de cada una de las letras que la conforman. Entonces quiero que miren cuál es la estructura operativa de esto. A ustedes les parecerá esto como muy simbólico, como muy, no sé, abstracto, pero tiene su aplicación naturalmente. Entonces, lo primero, a la hora de construir estas tablas de verdad, no me dejan construir, porque ahí no está. Debemos tener en cuenta la cantidad de letras que haya involucradas. Aquí tenemos 3 letras proposicionales, que son la letra P, la letra Q y la letra R. Entonces, a priori hay 3 columnas, P, Q y R. Y lo primero, no pasa que esto es más grande, permítanme un segundo, hago la tabla más grande de una vez. Voy a enredar acá. R, ay. Esta tabla, bueno, dado caso añado más de placas. Si me sobran columnas. Entonces, como les decía, aquí tenemos 3 letras proposicionales. La letra P, la letra Q y la letra R. Entonces, la tabla de verdad, naturalmente, depende, o el tamaño de esa tabla, depende de la cantidad de letras que tenga la correspondiente proposición que voy a analizar. Y lo que yo tengo que hacer, primero que todo, es determinar todas las posibilidades de los valores de verdad de las 3 o las letras proposicionales que haya originalmente. Entonces voy a tratar como de ilustrar esto de una manera más clara o más ilustrativa. Cuando yo tengo, por ejemplo, esta expresión, P sí, solo si Q o P equivale a Q, como esto tiene 2 letras proposicionales, pues la cantidad de posibilidades de valores de verdad para P y para Q son estas 4 que aparecen acá. Y es que P sea verdadero y Q sea verdadero, P sea verdadero y Q sea falso, P sea falso y Q sea verdadero, P sea falso y Q sea falso. O sea, son como todas las posibilidades. Cuando solo tengo una letra proposicional, pues solo hay 2 posibilidades, que sea verdadera o sea falsa. Entonces, dependiendo de la cantidad de letras que uno vaya como, digamos que
que tenga la correspondiente proposición, pues yo determino la cantidad de posibilidades de valores de verdad para esas letras proposicionales originales. Entonces, cuando es una sola letra, son dos posibilidades. Cuando son dos letras, hay cuatro posibilidades. Cuando tengo tres letras, las posibilidades serían, y entonces quiero que miren cuidadosamente, yo puedo tener que los tres sean verdaderos. Puedo tener que las dos primeras sean verdaderas y la última sea falsa. Puedo tener que la primera sea verdadera, la segunda falsa y la tercera verdadera. O puedo tener que la primera sea verdadera y las otras dos sean falsas. Entonces, digamos que hasta el momento tenemos cuatro posibilidades. Verdadero, 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 falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Pero naturalmente puedo también considerar estas combinaciones, pero con la primera letra falsa. Entonces podría tener las primeras falsas, las otras dos son verdaderas, o la primera es falsa y la segunda es verdadera y la tercera es falsa, o la primera es falsa, la segunda es falsa y la tercera es verdadera, y aquí me falta una columna, una fila, perdón, o la posibilidad de que las tres sean falsas. Es decir, cuando tengo tres letras proposicionales, las combinaciones o las posibilidades de los valores de verdad de esas tres letras proposicionales son en total 8. Y ahí uno establece una relación aritmética. Cuando era una letra, había dos posibilidades. Cuando hay dos letras, hay cuatro posibilidades. Cuando hay tres letras, hay 8 posibilidades de valores de verdad para esas letras correspondientes. ¿Sí me hago entender con la idea? ¿Sí me van siguiendo? ¿Sí siguen ahí? Sí, profe. Sí, señor. Profe, ¿Alguna pregunta? Entonces quiero que miren cómo funciona esto. Yo quiero establecer el valor de verdad de esta proposición. Digamos que esta es la proposición que al final le quiero calcular ese valor de verdad. Como por acá, a ver, para que sea completa. Va a bajar el tamaño más bien. Esto es solo un ejemplito antes de la pausa. Después de la pausa, continuamos con estas ideas. Pero entonces, si yo quiero determinar el valor de verdad de esto a partir de estas letras, o a partir de las combinaciones de los valores de verdad de las letras, yo tengo, dime, profe, disculpa, es que ahorita a las 8 tengo una cita médica, no sé si puedo desconectarme. no, pues de poder puedes, pero entonces la pregunta es cómo te adelantarás si no hay Moodle, porque la plataforma se cayó. Entonces, pues, o sea, yo tengo los videos, pero no los he podido subir a la plataforma. No sé si de pronto te escriba por correo y pueda solicitarte el video Pero o el link del video. Pero lo que pasa es que como te comparto un video por correo electrónico. Pues es Bueno, que tú lo subes a YouTube, ¿no? sí, te mando el No, enlace. sería que me envíes el enlace, ¿sí? Listo, pues. Ya, listo, Muchas gracias, profe. Qué pena con usted. listo. Bien. Entonces les estaba diciendo que si yo quiero construir la tabla de verdad para esta proposición, a partir de los valores de estas letras, yo tengo que mirar cómo se fue construyendo la correspondiente proposición. Y entonces uno mira lo siguiente, yo tenía P, yo tenía Q, primero hice la conjunción entre P y Q, entonces esa era una proposición, y luego hice Q implica R. Entonces miren que la construcción de alguna forma es como ir poniendo los ladrillos en un edificio.
Primero tenía estas letras, luego las fui combinando en estas proposiciones y finalmente hice la conjunción entre estas dos. Voy a eliminar esta columna que no la necesito. Para obtener la gran proposición que nosotros queremos analizar. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es ir construyendo columna a columna los valores de verdad de las correspondientes expresiones, teniendo en cuenta los valores de verdad que nosotros establecimos para cada uno de los conectivos por separado. Entonces, quiero que miren esto con cuidado. Muestro este ejemplo y nos vamos a la pausa. Y seguimos revisando ejemplos de estos después de la pausa. Entonces, yo aquí tengo P y Q. Y yo quiero ver cuáles son los posibles valores de verdad de esa proposición. Entonces, lo que yo hago es mirar, aquí tengo P, aquí tengo Q, y entonces miro sobre cada fila, es como hacer una operación, como hacer un cálculo. Miro valor de verdad con valor de verdad, ¿cuánto daría el valor de verdad de la conjunción? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo P verdadero, Q verdadero. Entonces, cuando P es verdadero y Q es verdadero, P y Q resulta verdadero. Aquí tengo P verdadero y Q verdadero. Entonces, nuevamente, miren que aquí se van a repetir algunas veces. Otra vez, P verdadero y Q verdadero. Entonces, P y Q va a resultar verdadero, porque nosotros habíamos visto la clase anterior que cuando los dos son verdaderos, la conjunción resulta verdadera. En esta fila, verdadero y falso, entonces cuando tengo verdadero y falso, o sea, cuando el valor de verdad de P es verdadero y el de Q es falso, esto resulta falso. Aquí tengo verdadero y falso, pues aquí también va a dar falso. Y de hecho, si uno solo se centra en P y Q y mira los valores de verdad en cada fila, pues se va a dar cuenta que aquí voy a tener falso con verdadero, falso con verdadero, falso con falso, falso con falso. Y pues como la única forma en que una conjunción sea verdadera es si los dos valores de verdad son verdaderos, entonces el valor de verdad en esta columna quedaría de esta forma. En estas dos primeras me queda verdadera, porque los dos que están involucrados son verdaderos, pero en todos los demás casos resulta falso, pues porque de acuerdo a la tabla de verdad, verdadero y falso da falso, verdadero y falso da falso, falso y verdadero da falso, y así consecutivamente. ¿Sí me hago entender de dónde salió esta columna de acá? ¿Sí es Sí, claro, profe. Sí. Caterina? Sí, profe. Listo. Ahora lo mismo hago con esta expresión de acá. Entonces tengo Q implica R. Y entonces lo que hago es mirar los valores de verdad de Q y R y de acuerdo a lo que mostrábamos la clase anterior con respecto a las tablas de verdad de la implicación, esto es una implicación, pues completo la columna. Entonces, verdadero implica verdadero, era verdadero. Verdadero implica falso, es falso. Falso implica verdadero, es verdadero. Falso implica falso, es verdadero. Recordemos que la vez pasada decíamos que una implicación solo es falsa si el primero es verdadero y el segundo es falso. Y tratamos de justificar lógicamente por qué. Ahora, verdadero implica verdadero, da verdadero. Verdadero implica falso, da falso nuevamente. Falso implica verdadero, da verdadero. Y falso implica falso, es verdadero. Entonces, conformo esta columna a partir de los valores de verdad de estas letras proposicionales de acá. Y ahora, como yo aquí tengo la disyunción entre este y este, pues calculo estos valores de verdad teniendo en cuenta los valores de verdad de estas dos columnas. Entonces miren cuidadosamente, aquí tengo este de acá, voy a ponerle colorcitos, que eso a veces ayuda. Este amarillo,
Aquí pongo este verde. Entonces aquí queda el amarillo, a ver si me deja solo coger el que necesito. Ay, creo que sí. No, no me dejo. Qué bueno. Listo. Entonces, aquí yo tengo la conjunción entre, perdón, la disyunción entre este y este de acá. Entonces, lo que yo hago es mirar cómo queda de acuerdo a los valores de verdad de cada uno de estos dos, cómo queda el valor de verdad de la correspondiente disyunción. Es decir, esto del final es la disyunción entre este y este. Entonces aquí, por ejemplo, verdadero, disyunción verdadero, resulta verdadero, verdadero, disyunción falso, resulta verdadero también, falso, disyunción verdadero, resulta verdadero, falso, disyunción verdadero, resulta verdadero, falso, disyunción verdadero es verdadero, porque nosotros decíamos que la única forma en que una disyunción sea falsa es que estas dos sean falsas, como en este caso, verdadero acá y verdadero acá. Entonces aquí establezco el valor de verdad de toda esta expresión. Vuelvo y repito, esta columna sale de estas dos proposiciones que están acá. Como aquí yo tengo la disyunción entre estas dos, pues lo que hago es calcular la disyunción o la tabla de verdad utilizando estas dos columnas, de acuerdo a las reglas de la disyunción que habíamos establecido la clase anterior. Y este es el valor de verdad de toda esta expresión. Y lo que me está diciendo es que esta expresión que tengo acá, la única forma en que sea falsa es si P es falso, si Q es verdadero y si PR es falso. Entonces, a partir de los valores de verdad de cada una de las letras originales, yo tengo cómo determinar el valor de verdad de toda la expresión completa. Si es claro como el proceso de la construcción de estas tablas de verdad, si es claro de dónde salió cada una de las columnas que aquí presento. Sí, profe. Y se nos alargó un poquito la pausa, claro que fue que arrancamos un poquito tarde. Vamos a hacer una pausa de unos 10 minuticos. Y lo que voy a hacer en la segunda parte es ir mostrando otros ejemplos de construcciones de tablas de verdad. Este es un proceso que a veces es como un poco dispendioso, que se ve un poco harto, pero lo que les digo, su propósito es tratar de determinar el valor de verdad de una expresión a partir de los valores de verdad de cada una de las proposiciones que la componen. Entonces, digamos que aquí uno ve como una aplicación bastante importante. Entonces, vamos a tomarnos una pausa de 10 minutos. Son las 8:08. Volvemos a las 8:18 para seguir mirando otros ejemplos. ¿Listo? Vale, Bueno, profe. profe.
Listo. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿Siguen ahí? Sí, profe. Listo. Entonces, como les decía antes de salir a la pausa, quiero revisar algunos ejemplitos adicionales de este proceso de la construcción de tablas de verdad. Entonces vamos a mirar como algunas proposiciones relativamente sencillas, tampoco quiero meterme con algo como con muchas letras o con muchos conectivos, porque pues naturalmente eso haría una tabla muchísimo más grande. Digamos que el tipo de proposición que pretendo, o que uno pretende como analizar, son proposiciones como así, es decir, con 3 o 4 letras proposicionales, incluso con dos letras proposicionales se puede formar una expresión bastante, digamos que extensa, y con algunas operaciones de conectivos. Entonces, por ejemplo, quisiera que miráramos esta de acá. Aquí los símbolos se me pierden, pero bueno, aquí está. Utilicemos la negación. Vamos a entrar, o no quiero entrar a discutir ahorita como lo que representa cada letra. Simplemente quiero como ilustrar la estructura operativa de este tipo de expresiones. Voy a tomar 3 letras proposicionales nuevamente. Negación de P y Q. P equivale a Q. Con implica Q y R. Entonces voy a Q y R. Entonces quiero que revisemos como la estructura de las proposiciones que nosotros vamos presentando acá. En este sentido, esto es muy parecido a cuando uno trata con una expresión aritmética, donde hay como un montón de operaciones y uno tiene como que tratar de diseccionar cuáles son los componentes de esa operación. Entonces, esta proposición, a partir de las 3 letras, es yo tengo P, tengo Q, hago la equivalencia lógica o la doble implicación, hago la negación. No olviden que la negación es un conectivo que se aplica a una sola proposición, se le pone como antes, es decir, esto niega la proposición que resulte en esta doble implicación. Y todo esto forma una sola proposición. La proposición negación de P es equivalente con Q. Por otro lado, yo hago la conjunción entre el Q y el R, donde son 2 letras proposicionales. Este Q es este mismo Q de acá. Y hago entonces la implicación entre esas dos proposiciones construidas, entre esta proposición de acá y esta proposición de acá. Entonces construyamos, voy a traerme esta tabla de verdad, simplemente como por resumir, pero pues naturalmente aquí cambia esto, me echo toda esta parte de acá, aquí la puedo, borrémosla, ahí borrémoslo todo, me queda así, perfecto. Entonces, siempre la combinación de los valores de verdad de las letras proposicionales va a ser el mismo. O sea, si son 3 letras, siempre van a tener esta configuración. Van a ser estas 8 opciones. Si son 2 letras,
pues son las dos combinaciones de siempre. Las cuatro combinaciones, perdón, verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. Entonces digamos que esta parte permanece estable todo el tiempo. Lo que viene después sí depende de la construcción de la proposición. Entonces, lo que uno hace es tratar de construir, por utilizar un término, parece que esto tal vez va a ser un poquitico más pequeño para que me quepa. Aquí un 2 estará bien, tal vez aquí, pero que sea como más o menos claro. De construir la proposición que queremos analizar. Ese ejercicio, digamos que es de los más, con los que más cuidado hay que tener, como tratar de ver, bueno, cómo se fue conformando, cuáles son como los bloques proposicionales. Cada uno de estos bloques tiene que ser una proposición en sí mismo. Entonces aquí tengo la equivalencia, aquí tengo la negación de esa equivalencia, aquí tengo esta proposición de acá. Ay, no me la voy a copiar. Aquí, ahora sí. Y aquí añado, creo que me lo dejé insertar, una columna a la derecha. Listo. Pues. Listo. Y aquí va toda esta proposición, que es la que queremos analizar. O sea, el resultado final de la tabla es la última columna. Bajarla así, si no se vea como totalmente derecha, pero sí me sirve para entender la proposición. Entonces, lo que yo tengo que hacer es establecer los valores de verdad de cada columna y a partir de eso determinar el valor de verdad de esta proposición final. Entonces, quiero que miremos cuidadosamente. Aquí tengo P doble implicación Q. Entonces, naturalmente, esto depende de las columnas P y las columnas Q. Entonces, rápidamente, en la doble implicación, esto es verdadero cuando P y Q tienen el mismo valor de verdad. Es decir, cuando ambas son verdaderas o ambas son falsas. En cualquier otro caso, pues va a ser falsa la doble implicación. Entonces aquí va a ser verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, 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 verdadero, falso, falso, verdadero, falso, y falso implica falso doble implicación, falso, verdadero, y falso doble implicación, falso, verdadero. Es decir, esto es simplemente la combinación operativa de las dos columnas que aparecen involucradas acá. En la siguiente columna está la negación de esta doble implicación. Entonces, como esta es la columna que corresponde a la doble implicación, lo que hace la negación es cambiar el valor de verdad. Ahorita discutíamos que en la negación o el valor de verdad de la negación siempre es el contrario al de la proposición que niega. Entonces, en este caso, los valores de verdad de esta columna son simplemente los de esta columna cambiados. Donde era verdadero se vuelve falso, donde era falso se vuelve verdadero. Entonces tengo falso, falso, verdadero, 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 falso, falso. Entonces, así obtengo esta columna, este valor de verdad de acá. Este QR es pues simplemente la conjunción de estas dos columnas de la tabla. Entonces, el valor de verdad de esa conjunción, pues de acuerdo a las reglas, solo va a ser verdadero cuando las dos columnas sean verdaderas. Entonces, esto va a ser verdadero. Miren que estas son las columnas que estamos analizando. Entonces, verdadero, falso, falso, verdadero. O sea, aquí el único verdadero, verdadero es estos dos de acá y de resto estos dos son falsos. Todos los demás son falsos.
¿Sí me siguen hasta acá? ¿Sí me hago entender con la construcción? Sí, profe. Y entonces la columna que falta es la implicación entre esta y esta de acá. Entonces, el valor de verdad de la implicación, vuelvo y repito, solo es falso cuando resulta verdadero el primero y falso el segundo. Es decir, va a ser falso aquí, va a ser falso aquí, va a ser falso aquí. En todos los demás va a resultar verdadero. Y entonces, esta es la tabla y estos son los valores de verdad de esta expresión. Miren que aquí el valor de verdad es bastante variable con respecto a los valores de verdad de las letras proposicionales que lo conforman. ¿Sí es claro, Daniel y Caterín? Sí, Sí, profe. profe. Listo. Entonces quiero que ustedes hagan uno. Donde lo que vamos a analizar es solamente la columna final. Entonces también va a tener 3 letras. Esto va a ser P implica P implica Q equivalente equivalente a meter una negación acá al final. Negación Q R I. Y pues, quiero que hagan lo mismo, quiero que construyan la tabla. O sea, la primera parte de la tabla siempre va a tener este orden. Mantengamos este orden para entendernos todos. Siempre arranca así. Verdadero, 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 falso, verdadero, falso, verdadero, ta. Entonces, con este orden, yo quiero que ustedes me regalen esta columna. O sea, ustedes naturalmente tienen que hacer el proceso de construir las demás columnas y todo eso, y mirar los valores de verdad intermedios. Pero lo que quiero, ay, ¿por qué quedó esto así? Ay, me enredé con eso. Ah, ya. Sí. Lo que les voy a preguntar al final son estos valores de verdad, en orden, para ver si estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, y si en algún momento toca entrar a revisar alguno de los datos intermedios, pues lo revisamos. ¿Listo? 5 minuticos para que revisen esa tabla de verdad.
¿Listo? ¿Ya Profe, terminaron? no, espérame, dame Listo. otros, otros 2 minuticos. Listo, pues 2 minuticos más. ¿Listo? Sí, Listo. Entonces léemelo de arriba hacia abajo, o sea, los valores de verdad. Y ya lo contrastamos. ¿Listo? el primero me da falso, Sí, verdadero, sí, verdadero, sí, verdadero, sí, verdadero, sí, falso, sí. verdadero y verdadero. ¿Qué dice Caterine? Pues, profe, me dan algunos diferentes, pero pues ya reviso. Déjame entonces, voy revisando, voy a insertar columnas para ir metiendo lo que vaya. Tengo que bajarle un poquitico al tamaño, pero bueno. Y voy a tocarlo más cortico para que me quepa todo. Listo. Entonces, aquí iría P implica Q. Entonces, P implica Q. Entonces, esto es verdadero, verdadero. Esto solo es falso en estas dos. Verdadero, verdadero, verdadero y verdadero. Entonces, esa sería la de P implica Q. Insertar columnas a la derecha. Toca irlo reduciendo. Listo, listo. Aquí iría R y Q, o sea, cuando tengo una negación, primero calculo el valor de lo que está adentro de la negación y luego lo niego, es decir, luego le cambio los valores. Entonces, R y Q sería verdadero. O sea, me he dicho, R solo es verdadero cuando los dos son verdaderos, que es este caso de acá. El resto es falso. A la
dicha, reduzco esto. Y aquí iría la negación. O sea, una proposición es la que haya y la otra es su negación. Su negación es falso, verdadero, 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 falso, verdadero y verdadero. Necesito que me digan si estamos de acuerdo hasta ahí. Sí, profe. Sí. Entonces, aquí hay unos detalles. Miren, o sea, ¿cuáles son los que hay que comparar? O sea, aquí es una doble equivalencia entre este y este de acá. Entonces, no olviden que aquí en la doble equivalencia, esto es verdadero solo si los dos son iguales. O sea, por ejemplo, aquí es verdadero o falso. No. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, verdadero sería falso porque los dos no son iguales. O sea, que hay una doble implicación. En la doble implicación se necesita que los dos sean iguales. O sea, no es la implicación, que creo que es, aquí es verdadero o falso, también esto es falso. Falso, verdadero, falso, verdadero, 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 verdadero. Ahí me da así en este orden. ¿Sí? ¿Sí es claro? La antepenúltima también me da verdadero. Esta, la antepenúltima. Ah, sí, tienes razón. Verdadero, verdadero. Está confundido. Verdadero, verdadero. Esto es verdadero. Yo sí lo tengo, profe. ¿Sí, Daniel? Sí. O sea, hay que tener en cuenta cuál es el conectivo acá. Aquí el conectivo es la doble implicación entre el primero y el segundo. Entonces son las reglas de la doble implicación, que es que esto solo es verdadero si los dos tienen el mismo valor de verdad. Para cerrar, algunas definiciones. Tal vez las utilicemos en la actividad de evaluación, pero realmente son solo nombres. Una proposición donde todos sus valores de verdad sean B, es decir, una proposición donde aquí solo aparecen verdaderos, o sea, todo es verdadero, sin importar el valor de acá, siempre es verdadero, se conoce como una tautología. Es una expresión muy utilizada en el lenguaje corriente. Uno habla de tautologías como de verdades súper evidentes. Desde el punto de vista lógico, una tautología es una proposición que siempre es verdadera en sus valores de verdad. Y el caso contrario también digamos, se caracteriza de una manera bastante familiar. Si todos sus valores son falsos, es decir, si en la tabla de verdad, en la columna, todo es falso, eso es lo que se conoce como una falacia. Entonces, en el fondo, y esta es la parte que es como interesante de este proceso, todo este proceso de las tablas de verdad, dentro de sus aplicaciones, está el de encontrar proposiciones totalmente verdaderas o totalmente falsas. Cuando digo totalmente verdaderas o totalmente falsas, a lo que hago referencia es que en todas las posibilidades de sus valores de verdad, siempre sean o verdaderas o siempre sean falsas. Entonces yo puedo identificar tautologías del lenguaje o falacias del lenguaje en el sentido natural de esos términos a partir de estos valores de verdad. Si todos sus valores, lo que dije, es que me faltó la S acá. Sí, ¿estamos claritos? ¿Preguntas? ¿O No, bien? profe. Esto era lo que les quería presentar para cerrar, cómo estos
procesos operativos de la lógica tienen como implicaciones en la determinación de verdades, aunque esto puede sonar muy pretencioso, porque no es que en sí establezcamos como lo que es verdadero o es falso en el mundo, sino de alguna forma como establecer qué tipo de estructuras proposicionales toman valores de verdad, verdaderos o falsos, en cualquiera de sus posibilidades. Entonces, de hoy en 8 nos vemos a las 7. No estoy diciendo que la actividad se vaya a hacer en clase, posiblemente sea una actividad para sus casas, con una fecha de entrega, pero pues sí me parece importante que ustedes estén acá a esa hora para que ustedes verifiquen. Además, como les digo, con los problemas de plataforma, pues tendré que comentarles ese día, si siguen los problemas, cómo o por dónde les estaría compartiendo esa actividad. Entonces, nos vemos de hoy en 8. Les pido que por favor, si pueden, comuníquense con sus compañeros, bueno, con los compañeros que no han venido o que no están en este momento, para informarles eso, que de hoy en 8 nos veríamos para esa actividad. ¿Listo? Vale, profe. Listo, pues. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. A usted, Hasta profe, luego, gracias. profe. Feliz día. Lo mismo, feliz día. Hasta luego, profe. Hasta luego.